Bueno, ¿arrancamos? Dale, poné a grabar. Bienvenidos a una nueva entrega de DLR Político. Hoy con presidente electo ya en la República Argentina, el señor Javier Gerardo Milei será nuestro próximo presidente, un outsider que hasta hace 2 años nadie tenía en el radar ni siquiera como candidato y que sin embargo desde La Libertad Avanza logró generar masa crítica, ganar una PASO, perder una general y ganar un balotaje con un margen que nunca se había dado una diferencia así de grande en la poca experiencia que tenemos en Argentina con el balotaje. Pero eso era algo que estaba dentro de las posibilidades. Lo que sí teníamos todos un poco de miedo era lo que iba a pasar el martes, ya que el lunes era feriado, con la economía argentina. Y para eso lo tenemos, como siempre, a Damián Schwarten, que va a estar analizando la parte política. Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y al señor Mariano Galíndez, que es nuestro especialista económico, el especialista del Grupo Televisión Litoral. Así que, Mariano, me gustaría una primera reflexión respecto a qué sucedió, en principio, el lunes en Estados Unidos, con las acciones de las empresas argentinas y de los bancos argentinos, que todas rebotaron, y qué señales eso generó para el martes en la apertura del mercado en Argentina. Bueno, mira, el foco que se ve desde, podríamos decir, desde el exterior sobre el triunfo de Milei es que lo que ganó en Argentina es un gobierno liberal, frente a un gobierno más que entiende más al Estado regulando más la economía. Ese fue el gran foco, el que se ve. Después se ve la particularidad de Milei, que incluso parece una particularidad al extremo de lo que fue Bolsonaro, cuando se ve el análisis de América Latina, pero no sorprende tanto Milei por esas particularidades, sino lo que se leyó bien es va a haber un gobierno más pro mercado. Y eso explicó que todas las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior y los títulos públicos del gobierno argentino que cotizan en el exterior tengan una muy fuerte suba. Pero además con otra particularidad. En su primer mensaje presidencial cuando gana las elecciones, ratifica el pago a rajatabla de los compromisos. Eso es música para los oídos de cualquier inversor. Cualquiera que presta plata a alguien, cuando escucha que ese alguien al que le prestó le va a devolver a como de lugar, te deja tranquilo. Ya sea 100 pesos o miles de millones. Que en el caso de Argentina es bastante particular, que está muy acostumbrado a defaultear. Argentina es un defaultador serial. Y además incluso estamos en un momento que inauguró ya el gobierno de Macri, porque esto no había pasado nunca en la historia, pero hubo riesgos durante el gobierno de Alberto de que defaultemos hasta la deuda en pesos. Generalmente la deuda que se defaulteaba era la en dólares, la que uno conseguía ese billete extranjero. Macri defaulteó, le vistió de otro término que se bautizó como reperfilamiento, pero dejó de pagar sus compromisos en pesos. Hubo un momento, es tanta la cantidad de pesos que tomaron los bancos a pedido del gobierno nacional, que hasta en un momento digo, che, ¿cómo van a hacer esto sin hacer explotar la maquinita de imprimir? Entonces, por eso había esta duda con los pesos, que gane un candidato pro mercado y que además ese candidato pro mercado garantice el pago de la deuda, listo, se acabó el partido, el mercado internacional lo vivió como digamos, un gobierno alineado, punto. Eso genera un contexto externo amigable para el sector financiero en Argentina porque descomprime esas tensiones, porque aleja el riesgo del default. Sabe que Macri que Milei le va a sacar hasta la comida de la boca a un niño para pagar la deuda. Ahora, después, ¿qué pasa en Argentina? Yo acá sí quiero ser muy preciso con lo que está pasando en Argentina porque, digamos, tras el triunfo de Milei, el mercado financiero como que se aflojó. ¿Sí? Se aflojó. Porque es un candidato, como dijimos, más pro mercado. Pero fíjense que las acciones sí subieron muy fuertes porque hay mucha expectativa de que a las empresas vinculadas al campo, a la agroindustria, a la energía, a la exportación le vaya muy bien, a las también vinculadas obviamente a la explotación petrolera. Entonces hubo una gran cantidad o sea, la bolsa subió a medio de la semana como hacía 30 años que no había subido las acciones, que no habían aumentado. Ahora, si lo ves por el término del tema del dólar, no se vio una baja del dólar, no se vio un aflojamiento del dólar. Es más, la novedad fue que en el mercado de futuros el dólar se disparó fuerte para su posición en diciembre. Un dólar que antes
de las elecciones el viernes estaba a 670, el oficial, el que hoy está a 370, estaba a 670 para diciembre, apenas arranca la primera jornada del día hábil, que fue el martes, se fue casi a 730, fue una devaluación del 30 lo que esperaban. Después achicó, recortó ventajas y más que mal, lo que espera el mercado es que gana Milei, se pone la banda, lo designa el ministro de Economía y ¡pac! Una devaluación que a fin de diciembre será de un 15%, con miras, y estas son las operaciones, esto no es una consultora que lo está analizando, sino es las operaciones que se hacen hoy en el mercado de futuros con mira a que esté estabilizado el oficial en torno a los 1000 en febrero y en marzo. O sea que hay una devaluación que se descuenta. Quiero después profundizarte un tema sobre la economía de esta semana. Pero la primera reacción fue positiva, esperando devaluación, ajuste y pago de deuda. Perfecto. Pero antes de seguir con el tema económico, me gustaría, Damián, que me des como una primera lectura de lo que fueron estos días posteriores a Milei ganando la elección. ¿Qué sensaciones te quedó de ese domingo y después de lo que estuviste viendo a lo largo de estos días? Bueno, después del domingo parecía que apareció un Milei mucho más sosegado que lo que vimos en campaña, incluso antes, ese Milei iracundo y sacado, completamente desaparecido, se plantó como un presidente, realmente como un presidente electo. Causó también, me parece que, no sé Mariano, pero me parece que también eso causó buena impresión en los mercados. También sumó. Las primeras apariciones públicas de un Milei templado que además ratificaba de alguna manera en sus declaraciones el rumbo, digamos, ¿no? El rumbo de ajuste para terminar con el déficit fiscal y bueno, incluso también con el anuncio de privatizaciones, ¿no? Es decir, todas situaciones que el mercado también tomó bien y que Milei fue muy claro, digamos, ¿no? Acá se votó motosierra y acá se va a aplicar motosierra. Es decir, él siempre fue sincero con respecto a eso. Incluso se vanaglorió de ser el primer presidente de la historia que gana prometiendo ajuste. Es extraño, ¿no? Porque el ajuste implica, como dijo Carlos Rodríguez, el ahora malogrado asesor presidencial, porque acaba de renunciar a ese lugar, genera sufrimiento y va a generar sufrimiento. Sin embargo, y además se apuró a una cosa, se apuró a hacer anuncios de quiénes van a integrar su gabinete. ¿Por qué se apuró? Porque había evidentemente una presión de su principal socio, que es el macrismo, para ocupar determinadas posiciones de poder. Entonces, Milei y su equipo más íntimo lo que decidieron fue, bueno, salir a anunciar con nombres propios la ocupación de algunos de esos lugares que quería el macrismo. Uno de ellos, el Ministerio de Justicia, ¿sí? Con Mariano Cunio Libarona, y que a Macri le preocupa especialmente la política de ese ministerio por las propias causas judiciales que él enfrenta, para tener un control de las propias causas judiciales que enfrenta. Entonces pretendía que fuera ahí Germán Garabano, quien fue su ministro de Justicia. Sin embargo, bueno, como te decía, Milei anunció algunos nombres. ¿Qué pasó con el correr de la semana? Bueno, evidentemente la presión del macrismo fue muy fuerte. Milei tiene una fuerza demasiado chica para garantizar la gobernabilidad. Controla solo el 10% de la Cámara de Senadores y va a controlar solamente el 15% de la de diputados. Imagínate que por ejemplo, impulsar privatizaciones con esa fuerza legislativa es imposible. Entonces necesita construir gobernabilidad. Necesita sí o sí al macrismo. Entonces lo que terminó pasando, que esa fuerza que salió Bullrich-Macri, digamos, que terminaron saliendo terceros en la elección general, terminan condicionando al que salió primero, al que termina ganando la elección, digamos, ¿no? Al que termina ganando el balotaje. Y bueno, entonces pasó la primer desprolijidad del presidente electo o del gobierno electo, que es que varios de esos nombres que Milei anunció fueron bajados para incorporar a figuras del macrismo, que va a controlar economía a través de Luis Caputo, es una persona que, si bien Milei ya venía diciendo que podía ser ministro, es alguien a quien Milei hace un tiempo criticó mucho
porque fue quien tomó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el que armó el problema de la bola el que empezó, después lo continuó Alberto Fernández, ¿no? Lo agrandó Alberto Fernández. Pero ese monstruo empieza ahí. Empieza ahí, el monstruo de las LELIQs. En la estrategia del gobierno de Macri, era el encargado de garantizar el gradualismo. ¿Por qué? Financiamiento Porque externo. el financiamiento externo en lugar de la emisión fue la opción gradual que eligió Macri. Evidentemente, en algún momento, cuando se pierde la confianza en el gobierno de Macri, quedó ya inhabilitado para seguir tomando financiamiento y es cuando empieza la explosión del 2019. Entonces, bueno, el macrismo avanza en varias, no es la única posición sobre la que avanza, ¿no? Avanza sobre varias otras posiciones, pero esa es la principal, al punto que termina también renunciando antes de asumir quien iba a llevar adelante el plan de dolarización de Milei, Emilio Campo, como presidente del Banco Central. Llega ahí también otro dirigente, otro especialista, porque no es un dirigente político, sino un especialista que tuvo pasado en el gobierno de Macri, que del equipo de Sturzenegger. Claro, Demian Reidel. Llega el propio Sturzenegger probablemente como ministro de Modernización. En realidad, Sturzenegger ya no es tan cercano a Macri como en otros tiempos. Yo diría que hoy es más cercano a Milei que Macri, y lo que va a hacer es pilotear el plan de desregulación de Milei. Pero lo cierto es que el armado del gobierno empieza a tener una influencia mayor de Macri, y también baja a Carolina Píparo, a quien había nombrado el ANSES, para poner a un hombre de Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano. Es lo mismo que pone en transporte, a Mogueta. También pone al actual secretario de Transporte de Córdoba, lo pone en transporte, otro hombre de Schiaretti. Entonces, termina, por un lado, el macrismo avanzando muy fuerte en el control de lo que va a ser la política económica fundamentalmente, y el cordobesismo avanzando sobre dos cajas muy importantes de lo que es el gobierno nacional. Con lo cual, lo que se ve en estas idas y vueltas es que Milei entiende que tiene que armar una nueva coalición de gobierno, es decir, que no, la libertad... Fíjate una cosa que estamos también, perdón, Mariano, pero entonces estamos ante un pragmático. Por lo menos en la primera lectura, en cuanto a que entendió claramente que no políticamente no le daba para hacer aquello que era su leitmotiv de campaña. En principio sí, porque además lo que todo esto significa también es que el plan de dolarización, algunos lo dan por muerto, yo no lo daría por muerto, me parece que en todo caso se retrasa, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero efectivamente hay aquí una dosis de pragmatismo importante, pero también una dosis de desprolijidad preocupante. A eso iba, dos cosas. Primero, la dolarización la veo como un elemento ordenador del gobierno. O sea, hacia allá vamos, hacia allá estamos. No va a ser ahora, capaz que no es ni en esta gestión, pero le permite orientar, bueno, cuáles son las medidas a tomar. Además, están los que dicen que si se toman las medidas, los liberales, ¿no? Que dicen que si se toman esas medidas para llegar a la dolarización, finalmente ni va a ser necesario. ¿Sí? Claro. Bueno, pero como vas a acomodar la macro. Va a acomodar tanto que no va a necesitar la dolarización. Pero lo veo como un elemento ordenador. Después lo que la historia dirá, o en poco tiempo podremos saber, es si este pragmatismo de Milei lo hace sobre la base de debilidades o fortalezas. Es un pragmatismo corrido por Macri, por el Macri, obligado. Obligado, o es un pragmatismo de alguien que lo hace desde la fortaleza. Gané, tengo tanta diferencia, me doy cuenta que leo la realidad, no puedo ir tanto sin los votos y empiezo a acomodar. Ahí define mucho hacia dónde se llega. Eso va a ser muy interesante de ver en 2025, me estoy adelantando un montón, pero no importa. Digo que si logra estabilizar como él pretende con este tipo de medidas y demás, hay que ver cómo en su base electoral cómo eso va a pegar en base a lo que él había prometido antes. Pero eso te arriesgaría algo, es decir, hoy si consigue estabilizar la economía, ya no va a tener su base electoral, sino que lo va a tener a todo el resto. Hoy, es decir, hoy estamos tan mal que eso se convierte en una épica, digamos, totalmente, ¿no? Es decir, en otro momento nadie mataría por la estabilidad, digamos. Va a ganar por el 70%. O en otro país nadie mataría o moriría por la estabilidad. A nivel establishment, ya que hablamos de Macri, esto generó muchos apoyos. Recordemos que el establishment en general, sacando el industrial o el mercado internista, en general,
votó en las primarias, la votó obviamente a Juntos por el Cambio. Larreta, en las PASO, Bullrich, finalmente a Bullrich, pero votó. ¿Por qué? Porque no había coincidencias ideológicas con Milei, sino por las dudas que le generaban su entorno, su personalidad, la dolarización. Ver entrar a gente de Macri, por más que Caputo tiene también su resistencia, incluso en el propio sistema financiero, eh, genera esa tranquilidad perdida cuando queda Bullrich fuera de camino y dice, noche, mirá, se aleja la dolarización, entran los que nosotros queríamos que estén como grupo, no por ahí el nombre, y eso genera todavía más apoyo. Posiblemente lo que pierda en la calle por traer a los muchachos del pasado, a los que iba a combatir, aparte de ellos, termina, digamos, ganándolo por este lado y termina ratificando este eslogan de campaña. Al final no era contra la casta en general solamente, sino era contra el kirchnerismo. Tal cual. Y el Y el radicalismo. radicalismo. O sea, ¿Sí? Sí, sí, porque porque acá está dentro. porque me parece que además es pro esto, no es cambiemos. esa es es pro. una coincidencia de la alianza Macri-Milei también, ¿no? Son los mismos enemigos, Sí. el kirchnerismo y el radicalismo. Y de hecho, me parece que con el perfil que adquiere el nuevo gabinete, a lo que vamos es al segundo tiempo de Macri, con un apoyo popular que trae Milei que Macri de ninguna muy manera bueno. podría tener. Creo que ese es un concepto. El apoyo, un gobierno liberal con Sí, apoyo la popular. derecha popular, es decir, que ese baño, la derecha, es decir, Que menos lo concentraba en sí mismo. bueno, pero es diferente. Menem era peronista, Era peronista. ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, Milei se plantea como un neoperonista. Y fíjate que en la reunión que Milei tiene con Alberto Fernández, trascendieron algunas de las cosas que se dijeron, las publicó Carlos Pañi. Una de las cosas que le dijo Milei a Fernández, ojo, yo no soy gorila, yo no soy antiperonista. Pero eso se vio bien en la campaña. Eso se vio porque muy bien él en la nunca campaña. atacó a los sectores No, populares. Entonces, digamos, es muy claro. Y Macri que viene diciendo que finalmente él se equivocó por ser gradualista. ¿Y por qué fue gradualista? Porque los radicales le impedían ir más a fondo e incluso le pedían hacer lo que ahora dice que va a hacer. Y para lo que viene también Bullrich, que es para controlar la calle. ¿Cómo? Ujú. Con represión. Me gustaría acá hacer un punto. ¿Qué tipo de transición económica estás viendo entre el gobierno que sale y el que entra, Mariano? ¿Es de cooperación o a lo que apuesta el oficialismo es a que las correcciones las tenga que hacer Milei? Mira, lo que se ve claramente es que el gobierno saliente por la derrota electoral perdió capacidad de fuego y amedrentamiento. Y también hasta perdió interés. No se ve, a diferencia de lo que fue la transición entre Macri y Alberto, que Macri cuando pierde las PASO, libera todo, ¿viste? Se fue, se enojó, tipo nene caprichoso, y generó un desastre. Esto no se ve, ¿sí? No se ve esa cuestión de, bueno, que se vaya el dólar, se tenga que ir. De hecho, estuvo interviniendo, que los Pero, precios se vayan. Pero, sí. si bien no se ve eso, se perdió la motivación, o sea, se hace a desgano, y se perdió el poder de fuego, que lo tenía la aduana, AFIP, Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Comercio Interior, como instrumentos para mantener estas distorsiones tapadas. Hoy todo está mucho más, ya no se ven operativos, si bien el primer día los hubo, el martes, primer día hábil después de elecciones, no se ve a FIP, aduana, CNI, Banco Central siguiendo las cuevas a ver qué hacen con el dólar. El secretario de Comercio Interior se juntó con las empresas y sabía que tenía la cartuchera con balas mojadas para frenar precios. Logró algún entendimiento que se lo están cumpliendo algunos de palabra y otros ni de palabra. Le dijeron que ya no, o sea, ya está, cuando te fuiste, fuiste. Entonces, yo no veo una cuestión destructiva, tal vez, como pasó en 2019, pero tampoco que le van, digamos, una cuestión de fortaleza y control. Quiero sí ser preciso en algo que roza con la política, pero me parece que es muy importante darlo a entender. Todo esto que vimos esta semana, que de aumento de precios fuertes y de falta de mercadería, tanto las góndolas como insumos o como partes para la industria, bueno, toda esta ausencia de precios, toda esta ausencia de precios de referencia, falta de mercadería o precios altos, no es por Milei, es porque se está empezando a aflojar todos los controles que estaban postergando la explosión de estas cosas. Toda esta inflación es por lo que pasó anteriormente, no es por lo que va a pasar. Y eso es preocupante.
cuando Puyaro en la provincia o el que le toque a nivel nacional aumenten las tarifas en diciembre, no es por el nuevo gobierno, es por las distorsiones acumuladas. Ni Las siquiera de tensi- un Ni gobierno. siquiera de un gobierno, hay que no, O el de sea, Alberto, el de Macri, el segundo de Cristina, empezaron a acumular si distorsiones. nos ponemos a pensar la distorsión fundacional que empieza a descalabrar todo, es el falseamiento de los datos del del INDEC dato del INDEC. con la inflación en Ahí, el 2011, el no sé. 2011. Ahí es donde empieza. Si vos, y es más, yo te decía, nos ponemos un poquito, permíteme esto, un poquito más profundo en el análisis. Viste que siempre nosotros decimos Argentina, qué país distinto, Argentina, qué país distinto, somos distintos a todos. Bueno, si vos ves la historia con nuestros pares de América Latina, tenemos claramente matices, claramente, y solemos estar en las bandas, pero siempre hasta ahora, te voy a decir hasta qué fecha, fuimos acompañando los procesos. El proceso del 45 se repitió en Brasil, se repitió en otros países. Sí, los proceso del 90 estado lo de mismo, ¿no? bienestar, se repitió la crisis del petróleo, se repitió en los 90, se repitió la vuelta, se repitió los picos inflacionarios que había en Brasil, en Argentina, las crisis cambiarias de los mediados de los 90, en México, Brasil, Argentina, de valor. O sea, no fuimos demasiado distintos, fuimos en algunas cosas mucho mejores. Por ejemplo, cuando hubo políticas más de igualación de clase media, tuvimos una mejor clase media que el resto. Ujú. También cuando en las malas fuimos peores, porque cuando todos los países teníamos inflación, el nuestro era el que más tenía, pero acompañamos, no era nada de distinto a Argentina. ¿Cuándo nos empezamos a diferenciar? ¿Cuándo empezamos a ser los distintos? Incluso hasta, si querés, entre tránsitos de democracia y Ujú. dictadura. O sea, ¿cuándo empezamos a ser distintos? En la fecha que acaba de decir Damián, hacia esa época. Cuando, tras la salida de las crisis de los modelos liberales de finales de los 90, hay un shock de materias primas a nivel mundial, los países de América Latina empiezan a resurgir. ¿Se acuerdan? Brasil despegando la tapa Ujú. de la revista Sí, Times. sí, Argentina crecía Bueno, a 2 Argentina dígitos. crecía o sea, íbamos en esa mano. ¿Qué pasó? Cuando los otros países empezaron a ver que la inflación podía ser un problema, empezaron Ajustaron. la sintonía fina que Cristina dijo pero no hizo. La leyó. Era el momento de empezar a cambiar. Acá no, se siguió, y ahí es donde hoy somos noticia, porque en todos los países de nuestra región la inflación no existe. Y en la nuestra es una inflación que vamos a la hiper. O sea, ahí está, Bueno. ahí a partir de ahí es cuando empezamos a ser los distintos. Entonces ahí yo te pregunto, por lo que vengo escuchando de distintos analistas económicos, no hay duda de que va a haber shock. Lo viene No es más diciendo Milei. graduación o shock, ahora es nivel o intensidad de shock. Bueno, Bueno, pero Eso para, era la ¿dónde vas a discusión en la ajustar? elección. en la elección, Claro. claro. ¿Dónde Eso vas sí. a ajustar? Porque tenés varios frentes abiertos. Tenés el frente tributario, tenés la cuestión de las LELIC, que ya Milei dijo de que hasta que no desarme eso, no va a soltar el Ujú. cepo al dólar. O sea, que ahí va a haber gradualismo. ¿Dónde ves vos que puede llegar a haber shock por parte de Milei a partir del 10 de diciembre? Porque ya está claro que este gobierno no le va a hacer las correcciones que Milei necesitaría para arrancar con el gobierno, digamos, y el gobierno saliente pagando los costos. Gasto corriente. No. Gasto corriente. Es el. Porque es tal vez, o sea, gasto corriente que es sinónimo de conflicto. Sí, porque son Porque jubilaciones y subsidios. Subsidios, sueldo, lo que es obra Es pública verdad, y también. sueldo público. Sueldo público, obra pública también. Pero, a ver, lo que estamos viendo es lo siguiente. Primero, aclaremos que todo lo que está hoy pasando es por el paso. No, yo veo una maniobra en algunos medios más de tendencia opositora, en las redes, que ahora hablan de inflación, que ahora hablan de pobreza. Ojo, esto es por lo que pasa. Pero lo que, frente a la posibilidad de hiperinflación, lo que propone Milei es un fuerte y, a ver, muy crítico plan de ajuste y de evaluación. Ajuste y evaluación, o sea, estamos mal y lo que viene, según Milei, para evitar algo peor, va a ser doloroso. Después está el debate. ¿Es seguro una hiperinflación? Podría, ¿no? El nivel de intensidad del ajuste que Massa tendría que haber hecho si ganaba, ¿se podría hacer de otra forma no tan dolorosa? O están los que te corren por izquierda y te dicen, no, al contrario, no. Lo que se necesita es más control y no menos liberación. Pero lo que se viene va a ser fuerte. En ese contexto, yo creo que ahora los títulos están, Ujú. ¿sí? Lo que se tiene que ver es el andamiaje normativo para aplicar esa motosierra. Porque vos lo ves en obra pública, hay contratos. Ya nos vamos a meter Bueno, en el Congreso, pero, aguantá, no te metas ahí que después le quiero preguntar Sí, con sí, eso a Damián. sí, Pero sí. sí, lo que está planteando Mariano, Damián, vos, ¿cómo ves eso en la sociedad? ¿Ves una sociedad que está dispuesta a hacer el esfuerzo de tolerar ese tipo de ajuste?
¿O pensás que rápidamente va a surgir la conflictividad y ahí aparece Bullrich? Primero hay que decir que la gente que votó a Milei avisó que venía esto. Es Pero decir, también es verdad no- que hay gente que dijo no lo va a hacer. Mucho del que lo no, votó. mira, no No eso. es. Cuando decían no lo va a hacer era la venta de órganos, Sí, las cosas más el tráfico estrambóticas, sí. claro, las cosas más raras, Las ¿no? cosas más estrambóticas. No el tema de, No el ajuste, no lo vamos. Sí, iba económico. con la Claro, motosierra. con la motosierra. Entonces, O, bueno, tal vez- Bueno, pero chicos, 50 convengamos que esa motosierra era todo un mensaje hacia la casta política, hacia Bueno, el gasto eso político. hay una cosa que es real. Él dice el ajuste lo vamos a hacer con la política. Y eso es falso. Claro, Es por decir, eso, porque si vos eso querés es bajar absolutamente 15 puntos falso del PBI. no, 5 puntos, ¿no? Dice Bueno. ahora. Pero igualmente, es decir, porque Muchísimo. el ajuste de la política Un montón. pueden ser números que en números absolutos suenen importantes, pero en lo que es porcentaje del gasto total del Estado no es tanto. Entonces, bueno, efectivamente, como dice Mariano, es decir, además ya hizo el anuncio, obra pública cero. Obra pública cero implica desempleo. Es decir, estamos en este momento estamos El con sector más dinámico. con aparte. todo lo mal que estamos, no tenemos desempleo. Es decir, vamos a volver a tener desempleo alto. Eso es prácticamente seguro. Y eso va a generar, por supuesto, movilización popular. Pero no, me parece que va a tener un margen de tolerancia hacia el ajuste, porque sabía, que el electorado de él al menos lo sabía. Es decir, había sido avisado de que venía. Por supuesto, hay un 45% que no lo votó. O un 40. Y me sumo algo, de ese 55 que ganó, el 30 tal vez sea su núcleo duro. Exactamente, pero además ese 45% que no lo votó, es dentro de ese 45% está el sector que es el que suele movilizarse Sí, ante estas Y el más situaciones. reactivo hacia Milei. Y el más reactivo hacia Milei. Entonces me parece que sí, se van a producir rápidamente reacciones hacia el plan de ajuste en la calle. También hay que ver cómo él termina construyendo diálogo con algunos actores que están dentro de ese 45%, por ejemplo, con la CGT. Y la CGT, siempre que pueda acordar, va a acordar. No es su tendencia salir primero a la calle, pero hay movimiento, digamos, en los 90, que además, como decíamos, Menem era peronista, con lo cual era mucho más fácil para él tener bajo control a la CGT. Igualmente la calle fue un terreno de disputa. Y bueno, la CGT no estuvo en la calle, pero hubo otros sectores que salieron y de hecho se generaron, ahí nacieron las otras centrales sindicales, como la CTA. ¿Y cuál fue el núcleo duro que hizo que creciera incluso mucho una central como en ese momento fue la CTA, hoy por ahí mucho más raleada, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los movimientos de desocupados los que lideraban esa pelea en la calle. Y me parece que eso es lo que va a empezar. En realidad me parece que va a empezar por los estatales, por supuesto. Es decir, son los estatales los primeros que se van a empezar a mover en la calle. Pero además, por ejemplo, con esto de la obra pública, va a generar un gran número de desocupados y van a empezar a recrearse los movimientos de desocupados que, bueno, van a salir a pelear por lo suyo. ¿Cómo analizaste el apoyo semi explícito, explícito? Me queda ahí, no queda tan claro. De los gobernadores de Juntos por el Cambio a Milei. Digamos, esa carta que sacaron, después las declaraciones que hicieron algunos, como en el caso de Maximiliano Puyaro, que fue uno de los que más notoriedad pública tomó. No lo veo como un respaldo. Los gobernadores es plantearse primero como un bloque de poder con el cual el nuevo gobierno tiene que negociar, y por eso se plantaron unidos y no fue cada uno por la suya. Y me parece que dijeron, bueno, aquí estamos, te queremos dar gobernabilidad, pero entendemos que vos necesitas gobernabilidad y nosotros podemos ayudar a darte gobernabilidad porque controlamos legisladores, porque tenemos legisladores propios, pero vos tenés que garantizarnos a nosotros ciertas cuestiones. Y en esas cuestiones hay cuestiones muy delicadas, como la obra pública cero. La Es decir, coparticipación. la coparticipación, los aportes del Tesoro Nacional. Es decir, hoy las provincias son inviables sin fondos nacionales, digamos.
Y bueno, hay una cuestión, mira, que no la analizamos todavía y no la vi todavía muy analizada en los otros medios, que es la cuestión del gabinete. Viste que siempre hablamos de que los gobiernos que anteriores eran gobiernos ambacéntricos, digamos, ¿no? Y Absolutamente. este gobierno asoma como un gobierno, como fue el de Macri, muy porteño-céntrico. Ujú, Es decir, todos son porteños, salvo ahora los cordobeses que ujú. aportó Schiaretti, los dos funcionarios cordobeses que aportó Schiaretti. El resto del gabinete es casi todo porteño, y yo diría que es porteño con muy poco conocimiento del interior del país. Entonces, me parece que hay un desconocimiento de parte de Milei, que Milei no ha caminado el país. Además, es extraño porque Es una campaña increíble. claro, es una campaña Algorítmica. que fue por las redes, que se concentró en lo que ha sido exposición pública, salida a la calle en ciudad y provincia de Buenos Aires y algunas visitas a Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y para de contar. El Ujú. resto del país no fue visitado por el candidato. Entonces, me parece que hay un gran desconocimiento de lo que significa la obra pública cero para el vasto territorio nacional. Es decir, ¿qué va a pasar con las Sí, rutas, la ruta por donde sale la a producción mí me nacional? preocupa la obra pública cero, me preocupa. Creo que es un título, es un eslogan que claramente va a haber un ajuste muy fuerte. Claramente se va a ver la frenazo, pero puede no terminar siendo cero. Porque viste que hay un Milei para cada gusto. Y hay un Milei que también dijo que. Qué eh, peligroso eso, porque me vas a acordar sí, de Alberto. bueno, por eso, hay un Milei para cada uno. Y un Milei dijo, con la ley, dentro de la ley todo, y dijo Fuera de la también, ley, nada. y también dijo que se respetaran los contratos. Entonces, hay muchas obras, en Rosario incluso, por ejemplo, para nombrarte acueducto y gasoducto, que ya están licitadas y en marcha. Lento. Bueno, Sí, vuelvo sí. a insistir un Se te tema. viene un quilombo judicial. Bueno, tenés un tema, hay seguros. Si vos después querías pedir un crédito al Banco Mundial y vos incumpliste algo, y además son plata, además también tenés otras obras públicas que tenés con financiamiento internacional, que no es de la caja del Tesoro, que ya está acordado. Generalmente son obras grandes que vienen pagadas por la CAF, por el BID, por el Banco Mundial. Entonces yo lo que veo es que, y a lo que iba esto, mira, la obra pública se va a frenar, no hay menor duda. No, cero, también no hay duda que no va a ser así. Lo de las PPP es limitado, no hay país en el mundo que tenga más del 10%, incluso Chile, de obras de PPP. Pero el tema, ¿sabes cuál a mí más me preocupa, para atarme a lo que decías vos también? No es la obra pública cero de la motosierra, me preocupa la cantidad de programas de asistencia. Yo no sé si la palabra, porque no me compete, si es asistencia o programa de corte social que hay en el país, funcionando algunos muy bien, otros siempre está el clientelismo, que sea, que si se cortan son peligrosos porque son de contención social y hay mucha gente. Digo, ¿cómo va el Estado abordando situaciones difíciles? Te lo saco de lo económico. El Estado abordando situaciones difíciles de violencia doméstica, de Ujú. violencia familiar, de recomposición de Discapacidad. discapacidades. Ayer hubo en el Jueves Son Rosario una reunión de la Fundación de Fundaciones. ¿Sí? Muchas fundaciones tienen una fundación que las nuclea. Bueno, compartieron experiencia, estuvo muy interesante la reunión, y te digo, la mayoría, las figuras centrales Valeria Massa, así que no estamos hablando de fundaciones de izquierda, por decírtelo. Y los tipos estaban preocupados con estos recortes. Hay mucha preocupación Por en eso, y esos a mí más sectores. que la obra pública, que te digo, tiene más formas de defenderse y que hay una inercia que no se podría frenar, por esto que hablamos antes, me preocupa que desde el Excel porteño se barran con un montón de programas Bueno, que pueden claro, ser gasto mínimo para ello y que hay que barrerlo, y que tiene una trascendencia social tan fuerte que es si lo barreras es interesante. gran problema. Es interesante lo que plantea Mariano porque lo que pinta del gobierno es que le importa eso, que cierre el Excel, ¿no? Que cierren los grandes números de la La macro. gran Aranguren. Claro, los grandes números de la macroeconomía. Pero en la microeconomía es donde se juega la vida cotidiana de los Sí, sí, estoy de argentinos. acuerdo. Y me subo a una cosa que es muy delicada para Rosario. ¿Qué va a pasar con los planes de urbanización? Y es muy importante porque esa es la política a largo plazo para terminar con esta tremenda Con la ola de violencia. violencia e inseguridad que tenemos. Los planes de urbanización, porque está comprobado que en los lugares donde se han llevado adelante planes de urbanización, la violencia ha bajado en Rosario. Y
el gobierno de Pablo Hapkin tenía varios proyectos, algunos ya en marcha y otros por arrancar, para urbanizar barrios, para mejorar la calidad de vida en los barrios más pauperizados de Rosario. Y bueno, toda esta situación los pone hoy en un cono de duda. Sí, de hecho, Milei preocupante. dijo que los intendentes van a tener que salir a Y- buscarse ellos mismos su propia Exactamente, financiación. bueno, sí, y te lo digo, mismo, yo traté de hablar con Hapkin estos días de eso y no tuve la suerte. Mira, Eh, sí, imagino. pero me parece que es un tema clave para abordar, tanto con Hapkin como con Puyaro, por supuesto. porque son temas centrales para la provincia y para la ciudad hoy. A la búsqueda de financiación, para seguir con este hilo, la búsqueda de financiamiento para obra pública menor existe en el sector privado. En las bolsas, los fondos comunes financieros de inversión tienen por ley obligados a invertir buena parte en obras productivas de municipios. Entonces, para obras menores podría ser un acceso, una calle, no te va a dar para un plan integral Sí, de para urbanización, urbanizar un barrio. por ejemplo. Entonces, a ver, financiación de obra pública, bueno, de hecho, nuestra municipalidad saca letras y consigue plata. Los municipios sí se ordenan, Sí, porque es también la pequeña obra en la pública. pequeña, lo que se llama plan de Pero, obras por ejemplo, menores, pero no las la urbanización de urbanizaciones, fondo. la plata la venía ¿Eh? poniendo la SISU, que es una Secretaría de Integración Sociourbana Nacional, que manejaba en el gobierno de Alberto Fernández una funcionaria vinculada a Juan Grabois. Ujú. Y con esa secretaría, la municipalidad y la provincia trabajaron muy bien los últimos 4 años y consiguieron financiamiento para proyectos importantes en barrios delicados de Y Rosario. yo te sumo otro tema. Cuando nosotros estamos hablando de que la situación está mal, pública, hoy está mal, la inflación está mal. El plan de Milei es, para evitar una hiper, que ahí sí, perdemos todo, él propone un shock fuerte. Eso viene con conflicto social. La gran diferencia con el conflicto social de los finales de los 80, a mí me genera algo más de temor, es que ahora los barrios populares están cruzados por organizaciones delictivas. Entonces, podés estar abriendo una caja de Pandora mucho más difícil. Las imágenes que nosotros veíamos en la tele, ¿se acuerdan de los saqueos de los 80? Era gente con hambre, el puntero del peronismo que lo había agitado y el vivaracho que en el auto se cargaba 6 televisores. Hoy a esa imagen de conflicto social o la de los 90, si querés, la de la gente protestando en la calle, los desempleados, le tenés que sumar el impacto de que está todo eso cruzado por organizaciones que pueden generar en ese entorno peores cosas. O sea, por eso para mí es todavía más delicado la situación cuando vos decís, no solo el sufrimiento económico, el sufrimiento en la social que ya está generando esto, porque hoy hay 50% de pobres también. Eso a veces creo que se está pretendiendo evitar. No van a ser los pobres todos fabricados por Milei. La fábrica de pobres esta, deja el gobierno de Massa, Macri y la última Cristina, es esta fábrica de 50. A eso le suma que puede más pobre, pero no, la organización delictiva, al menos en nuestra zona, Sí, los barrios pivoteando. armados. O sea, Los barrios armados sería básicamente también, que ese es un gran tema. Dejamos a un lado un poco toda esta cuestión de la economía, nos centramos muy bien en la obra pública y ahora, como para meternos en el tramo final y ya ir cerrando este episodio, me gustaría, Damián, que me des tu mirada acerca del Congreso que se viene, porque mucho de todo esto que contó también Mariano va a depender de leyes que van a tener que salir del Congreso para darle el andamiaje legal para llevar adelante los cambios estructurales que quiera hacer. ¿Vos ves un Congreso que le va a poner palos en la rueda al gobierno o ves un Congreso que, más allá de los números que tiene Milei con sus alianzas, le va a terminar permitiendo llevar adelante la mayoría de los paquetes que piensa que son necesarios para acomodar esta economía? A priori es muy difícil el Congreso para Milei. Aritméticamente es muy difícil, pero políticamente. Aritméticamente es muy difícil. ¿Qué está haciendo Milei? Está tratando de ampliar, como decíamos al principio, la coalición oficialista, digamos, ¿no? Schiaretti más el macrismo, no sabemos qué pasa con el resto de Juntos por el Cambio. Me parece que ese otro sector de Juntos por el Cambio, que con ese otro sector de Juntos por el Cambio ya medio que estaría en la Cámara de Diputados. Sí, hay una parte de los radicales que van a ir porque tienen una Sí. ideología similar.
Me parece que va a terminar definiéndose tema por tema, es decir, que esa discusión va a ser tema por tema y por cada tema va a haber que establecer una negociación en la cual van a estar incluidos los gobernadores como Hablábamos factor de recién. poder, como Ujú. hablábamos recién, y que no va a haber a priori, o sea, no va a haber ni una mayoría automática a favor ni una mayoría automática en contra, que Circunstanciales. van a ser circunstanciales de acuerdo a cómo se manejen esas negociaciones. Por supuesto, hay un núcleo duro kirchnerista que Sí. va a ser muy difícil de torcer. Bueno, seguramente, no sé, para hablar tema muy conflictivo y que es un tema que a mí me parece que no hemos abordado, es central y es muy preocupante, que es el tema privatizaciones. Eso va a ser muy, muy Sí, resistido en ahí el hay Congreso, toda ¿no? una serie de leyes que protegen particularmente a YPF, no sé tanto la cuestión de aerolíneas. Sí, habría que ver también tema por Claro, tema. exacto, eh, ARSAT, por Bueno, ejemplo. pero viste, la voluntad esto de privatizar todo no me parece que sea cumplible en el Congreso, me parece que va a haber muchas cosas que van a generar muchas resistencias y ojalá así sea, Claro. porque yo entiendo la necesidad del ajuste, Ujú, pero no entiendo la necesidad de privatizar ARSAT, por ujú. ejemplo, que es una Sí, ni empresa, YPF, ni YPF, que son empresas modelo. estratégicas que funcionan bien y que se trata de áreas que en el resto de los países del mundo civilizado se conservan en manos de los estados porque justamente son decisiones estratégicas de los países, ¿no? Y hacen a la soberanía nacional Y Yo te con generan sumo, mucha dólares, claridad. o sea, sí, Y entra además plata. generan y yo te dólares. sumo una que a mí también me preocupa, estratégicamente hablando, que es el recorte en ciencia y tecnología. Porque Totalmente, nosotros venimos, incluso acá absolutamente. venimos sosteniendo. O sea, Sí, hemos uno hablado de los mucho de puntales, biotecnología claro, en este podcast. claro, con la biotecnología como estrella, porque es algo que nosotros tenemos cerca, por el campo, con la biotecnología como estrella, descubrimos que hay todo un andamiaje de empresas nuevas y por crearse, de alto valor agregado, de alta empleabilidad, de altos sueldos pagados, que le agrega, digamos, digamos, un nuevo escenario a nuestra economía, que es uno de los puntales que podemos tener para desarrollarnos, pero que en ningún lugar del mundo se mantiene sin la presencia estatal, sobre todo cuanto más básica es la ciencia. Por ahí en los tramos finales de los desarrollos científicos aplicados a medicina o agro, que son las dos puntales fuertes que tenemos acá, sí se puede decir que hay más mercado que Estado, en los tramos finales. Pero cuanto más vas a los tramos más básicos de la ciencia, no hay posibilidad que eso pase sin inversión estatal. La propia Corea del Sur, que es como Sí, es un modelo a el seguir, modelo a digamos. seguir, Sí. la inversión en ciencia del presupuesto durante décadas fue fuertísima y después empezó a relajarse, después de 30 años, a relajarse y hoy es más la privada que la pública. Ujú. Y también Pero tenemos después de que 30 años de inversiones altísimas del PBI, Sostenida. sostenidas. Entonces, pero ahí eso tenés me un régimen preocupa. político muy distinto, Es porque otra fue una historia, dictadura durante sí, muchos años que totalmente. le Es permitió otra historia. direccionar su Sí, economía hacia un sí, lugar sin que haya sí. ninguna oposición de Por ningún eso, es otra tipo. historia. Pero yo lo que quiero señalar es eso. A mí me preocupa que esa marcha atrás que puede significar para nuestra economía desactivar todo esto de lo que se está trabajando en materia de ciencia. Volviendo al Congreso, Dale, a la cuestión del Congreso. porque te quería preguntar sobre el peronismo también, si se va a quedar Es lo que unido yo o quiero si se va a escuchar. Bueno, desarmar. Yo quiero escuchar la otra parte. ¿Qué pasa en kirchnerismo? insisto con esta cuestión del tema por tema, y sí hay un tema donde ahí tengo alguna duda sobre si realmente no podrá sacarla esta vez, que es la reforma laboral, que es otro tema que para mi ley es clave y para Macri también, ¿no? Ujú. Es decir, ahí tengo mis sospechas de que los gobernadores sí podrían, por ejemplo, ser condescendientes en su negociación con la posibilidad de una reforma laboral. También lo que estamos viendo en la elección de Milei, y me sumo a esto que vos decís al final, es que hay un cambio de época. Se terminó un ciclo, Entonces que, digamos, que hay una necesidad de cambiar exacto. las leyes laborales, creo que es una coincidencia universal. Yo lo Después, escuché, Sí, pero yo lo bueno, escuché eso a va más Massa, allá yo lo de... escuché a Massa Sí, con los empresarios PYME en CAME, hablándole, o sea, escuché no meditado diciendo el tema de la reforma laboral, se le va a buscar otro nombre, no me cabe la menor duda. Que tiene que sí o sí pasar. Y es más, la vio, yo te digo, más que por el lado de una reforma por ley, la vio por el lado de la actualización de los convenios colectivos, como hizo en Santa Fe Camioneros, y ujú, está haciendo el Sindicato del Vidrio. Una actualización conversada. ujú. Vio en aquel momento Massa el tema de que las indemnizaciones no se pueden tocar, pero sí todo el andamiaje que está en torno a las indemnizaciones que
sostenía el por entonces candidato y todavía ministro, encarecía muchas veces las relaciones laborales. O sea que yo creo que posiblemente no se busque una cuestión por Muy ley en probable. la reforma del Estado, sino se busque acuerdos parciales, regionales, Bueno, sindicales. por otro lado, sería una buena estrategia política de Milei ante su debilidad en el Congreso, no solo en ese tema, sino en todos los temas donde pueda evitar al Congreso, evitarlo. Yo también creo, y me parece, no sé si esto lo comparten, como también para ir cerrando, es que nosotros durante 20 años, en todo el proceso que arranca en 2003, que llega hasta acá, que es ese consenso de que esto no explote, hizo que toda una clase dirigente no asumiera pagar ningún tipo de costo por hacer aquellos cambios estructurales que necesitaba la economía argentina para no terminar en esta crisis, que en un momento, si los hubieras agarrado a tiempo, no hubieran sido dolorosos porque vos tenés los flaps para ir acomodándolo, pero que ahora tiene la posibilidad de tercerizar ese costo en un presidente como Milei, que ganó con el 55% de los votos prometiendo ajuste. Entonces, yo a veces pienso si eso no es una ventaja para esta clase dirigente que va a quedar recluida en una parte dentro del Congreso, con un número muy importante, particularmente el peronismo, y que puede aprovechar para descargar cualquier costo en el nuevo gobierno. Y cobrarlo en la elección de dentro de 4 Si le años. sale mal a Milei, porque si le sale bien a Milei, Sí, el que va a cobrar va a ser Milei. va a ser Milei. Y ellos igualmente van a ahí obtener ya la... y además, dentro de 4 años, si Milei es más o menos inteligente siendo presidente, ya va a armar su fuerza política para sin necesidad de Macri, ni Schiaretti, ni nadie, porque, bueno, obviamente desde el gobierno se puede construir legitimidad política. Y no vaya a ser cosa que nos encontremos con un Milei que, al igual que Menem, que cuando llegó al gobierno prometía revolución productiva y salariazo, Sí. un Milei que promete ajuste, recorte, motosierra, termine siendo un pragmático que hace los ajustes que no hizo la política en estos 20 Sí. años, primero, pero son 40 en realidad, y termine cobrando al contado los beneficios de haber hecho esta corrección. Vos me preguntabas por el peronismo, ¿no? Y entonces podríamos hacer una lectura de lo que fue la elección del peronismo en este sentido, es decir, frente al planteo de anti-estado de Milei, el peronismo o Massas, la campaña de Massa se plantó en un lugar de defensa del Estado. Conservar. Digamos, de conservar el Estado. Entonces, me parece que ahí hay algo que fracasó en la campaña del peronismo, que es defendemos el Estado, pero ¿qué Estado? Defendemos este Estado. Entonces ahí el peronismo finalmente terminó pagando en esta elección el costo de no haber hecho la reforma del Estado, de no haber modernizado el Estado. Y eso es una lectura que nunca hizo el peronismo antes, pero que debería hacer ahora para entender bien qué es lo que pasó, porque no es que la sociedad se volvió de derecha, se volvió facha, se volvió anarcocapitalista, ni es que reniega del Estado. Se cansó de un sistema que no funciona. Pero lo cierto es que este Estado no funciona. Claro. Y el peronismo se abroqueló en la defensa de un Estado que no funciona, en lugar de haber intentado en todos los años en los que estuvo en el poder reformarlo a su manera, que Exacto. no sería, eso es lo que yo te no decía. sería la manera de Milei. Es decir, en hacer una reforma lógica. Entonces, finalmente, este periodo de gobierno, 2019-2023, entiendo que pasó la pandemia, entiendo que pasó la sequía y todo eso, pero en ese sentido fue una enorme oportunidad perdida por el peronismo, porque este desgaste que hoy lo saca del gobierno es algo que venía desde hace muchísimo tiempo y lamentablemente no leyó, porque si lo hubiera leído, acaso tampoco estaríamos en la situación que estamos hoy con esta economía que, como decía Mariano, está hoy al borde del colapso. Es muy difícil hacer campaña prometiendo que vas a cuidar algo que tu sociedad percibe que no tiene. Y eso me parece que es ese punto final a todo esto que vos decís, digamos, porque ahí estaba la cuestión. Una última cosa que digo, porque no quisiera
porque si no va a quedar algo inconcluso, que es también, volviendo al tema del Congreso y a las posibles construcciones de mayorías eventuales, es decir, para sancionar determinados proyectos. Yo creo que Milei, de pasado un tiempo, debería buscar un interlocutor amigable dentro del actual peronismo, que yo dudo que se sostenga unido, y ese interlocutor amigable dentro del peronismo, ¿sabe cómo se llama? Sí, Sergio Massa. Sergio Tomás Massa. Estoy totalmente de Él acuerdo con puede vos. terminar de cerrarle la gobernabilidad que necesita. Bueno, con esto último nos despedimos. Damián, muchísimas gracias, como siempre. Y Mariano Galíndez también, muchas gracias. Así que les dejo el cierre a Buenísimo. ustedes dos. Bueno, Un abrazo grande. chau, chau. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.